Bueno, buenas noches de verdad a todos. A ver, algunas experiencias especiales, por ejemplo, en una tertulia tuvieron alguna experiencia especial. No, las mejores. Esa tertulia fue muy linda y ustedes ya se dan cuenta cómo la música trae más música, ¿sí? Y eso es simplemente sintonizarnos y sincronizarnos. Lo que decíamos ese día, cuando empezamos a vibrar en una frecuencia determinada y lo hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo, sin duda alguna, todas esas vibraciones empiezan a sintonizarse. Y cuando entramos en sintonía, entonces empezamos a dar la nota que cada uno vino a dar en esta vida, y entre todos vamos construyendo esa melodía tan bonita que es precisamente la vida misma. Bueno, ¿teníamos tareitas o no? No. ¿O no? Nada. Sí, pensamientos en mí. ¿Y cuál era el pensamiento? Dios. Esa me dio vuelta. Siguen negando a Dios, sí. Estamos muy bien. ¿Ah? Y entonces, ¿alguien nos quiere mencionar alguna cosita especial que le haya ocurrido? Esto de conversar con Dios a veces es complicado, ¿no? Sí. Carlos, ¿por qué te rascas tanto allá? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veníamos haciendo una secuencia de cómo podíamos en un momento determinado elevar la frecuencia vibratoria para poder entonces siquiera aproximarnos en ese camino del cuerpo físico al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al alma, al espíritu y por fin a tratar de conversar con ese ser superior, esa fuerza superior, ese Dios, llámenlo como ustedes deseen llamarlo. Y entonces decíamos que hay características para poder hablar, ¿no? ¿Se acuerdan de algunas cosas o no? ¿Ah? La pureza de móvil. La pureza de móvil, por ejemplo. Entonces decíamos que esa pureza de móvil nos llevaba ¿a qué? La pureza de móvil era buscar algo con ferviente pasión, pero sin depender del resultado y simplemente renunciando al reconocimiento personal en ese proceso de ir conectándonos con esas fuerzas superiores. Algo más, ¿alguien recuerda? Eso, ser coherente, y decíamos que entonces ser coherente era pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Y aquí hicimos la diferencia entre antígeno específico de próstata, que no era eso, era simplemente pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Bien, entonces la pregunta es, ¿nos hemos hecho el cuestionamiento realmente de si estamos en ese orden de ideas caminando por ese sendero, siendo coherentes, siendo realmente, es decir, sincronizándonos con esa parte que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, emocional y mental? Lo primero, si así fuera, significa que estamos rescatando y respetando enormemente nuestro cuerpo físico. Y ese cuerpo físico, entonces, ¿cómo podemos respetarlo? Esta mañana conversaba, esto tiene que ser con esos ejemplitos para que nos entendamos muy fácilmente. Esta mañana conversaba con un joven, 21 años, quien tuvo una experiencia muy desagradable con alguno de sus amigos, que en el lenguaje de los adolescentes es, este man me faltó ni ojo. ¿Sí? Y este man me faltó ni ojo, le hizo la judía, y le hizo la judía, le jugó una mala pasada, traicionó su amistad. Pero además de traicionar su amistad, entonces se dedicó a hacerle la vida imposible por internet. Y en el Facebook empezó a inventarse todas las historias que ustedes se puedan imaginar. Llegó a un punto tal de desespero de este muchacho que tuvieron que meterle abogado a la cosa, pues, y ya se estaba poniendo de otro color. Pero esto hizo entonces que toda la red de amigos de él con el Facebook identificaran esta información y por supuesto empezar el bullying informático, pues, ¿no? Ustedes se imaginan el drama para un muchacho de estos. Obviamente la reacción es separarse de todos sus amigos, pero un muchacho en plena adolescencia, separado de todos sus amigos, imagínense el drama que es. Eso es una cosa muy compleja, ¿no? ¿Qué pasa?
se pudo haber quedado ahí y realmente se quedó en un momento determinado, digamos, sin pasar la acción que se había generado en contra de él. Pero eso mismo hizo que él empezara a descuidarse en muchos aspectos. Dentro de esos, el cuerpo físico. Y por supuesto, ni qué decir del emocional y el mental en una circunstancia como estas. Eso posiblemente lo asume un adulto y bueno, y dice, sí, hay que manejar esto con prudencia. O otro dice, no, la inanición hace que esto muera por deprivación. Pero un muchacho que está en plena adolescencia y además que tiene su novia, empieza a perder la chispa. Así lo define él: yo perdí mi chispa. Yo era muy animado y ahora mi novia me dice que es que ya la relación no tiene sentido porque no encuentra ni siquiera con quién dialogar. O sea, se metió en una cosa tan compleja que por supuesto esto lo tiene absolutamente compungido y arrugado. Entonces yo le decía eso, conociendo lo que ya conocemos, le decía, esa parte física la podemos reponer entonces, ¿desde dónde? Del mental. ¿Ah? De las emociones, perdón. Eso. O desde el mismo físico. El físico lo compone el físico o lo compone ese otro recubrimiento que es el cuerpo de las emociones o el cuerpo astral, ¿sí? Pero si no fuera suficiente, entonces lo compone o lo maneja el cuerpo mental. Y si no fuera suficiente, entonces iríamos ya al alma. Entonces tenemos aquí bien diferenciados esos cuerpos: físico, emocional y mental. Bien, si eso es así y estamos conscientes de eso, y este ejemplo que les estoy poniendo de este muchacho es un ejemplo entre muchos, pero cualquiera de nosotros en este momento sin duda está pasando por algún conflicto de tipo emocional, alguna pequeñita cosa a lo mejor, otros unas grandísimas cosas que dice uno: Dios mío, ¿y de dónde puedo aguantar otro poquito más? Es que ¿por qué la vida se ensañó tanto conmigo? Porque es que tanta cosa al mismo tiempo no puede. Y la queja generalmente es: otra cosa más, bendito sea mi Dios. ¿Sí o no? Ahora miren, bendito sea mi Dios. Y todo eso va haciendo entonces que nos vayamos metiendo en esto, de enfrascarnos ahí. Le dije, bueno, tenemos que empezar a trabajar, pero vamos a empezar por la parte física. Este muchacho era un deportista de alto rendimiento, debo hacer ejercicio. ¿Qué pasa si recupera el ejercicio? Primero empieza eso, a liberar endorfinas, se llama eso. Las endorfinas son sustancias del placer. Y nos movemos entre dos emociones básicamente: placer o dolor. ¿Sí? ¿Qué elige uno de manera natural? El placer o no. Entonces una buena manera es, ya, yo empiezo a recuperar esa parte, pero ¿qué más con el cuerpo físico? Acababa de pasar el fin de semana y se tengo una bebeta de esas tremendas porque a mí eso me relajó. ¿Pero será esa una solución? Sin duda que no. Entonces, por supuesto, cuidar, llamémoslo así, alimentación. Buenos hábitos. Buenos hábitos, exacto. Esto implica entonces alimentación, higiene del sueño, por supuesto higiene corporal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces ya empezamos por algo. Cuando eso se empieza, al menos uno empieza desde el punto de vista físico a dar señales físicas. ¿Qué señal física empieza a ocurrir cuando uno siente que el cuerpo físico fue tocado y que por lo menos ya se generó una idea que le dijo al otro: ya, movamos el cuerpo físico? ¿Qué señal puede aparecer, por ejemplo? Algo. El ánimo. Una emoción que se manifiesta como. Alegría. ¿Dijiste emoción? ¿Qué dijiste? Entusiasmo. Entusiasmo. ¿Cómo notarías el entusiasmo en el aspecto físico? Fuerza interior, ganas de hacer cosas. Sí, pero eso no lo puedes ver. Ah, Yo digo mira, algo que tú puedas ver. tranquila, Este se no, entusiasmó, nada. claro, ¿y en la cara qué le ves? Brillo, más placidez, más alegría. Luz. ¿Cómo se ve la placidez? Que es que yo no sé de eso. Ay, cómo A la sonrisa, los Por ojos ejemplo. brillantes, sonreír. Una sonrisa, ¿qué más?
Los ojos que Los hacen, ojos, Brillan. los ojos son diferentes. Los ojos son los ojos se diferentes. amplían Claro. y esas pupilas hacen esto. Claro. Antes Se era así, dilatan. se dilatan. Sí. ¿Sí? Cierto. Pero cuando alguien dilata las pupilas, ¿qué está haciendo? ¿Qué ocurre? Más luz. Exacto. Si yo amplío las pupilas, ¿para qué sirven las pupilas? Ese es el diafragma en una cámara fotográfica. ¿Y entonces para qué? Para capturar Para que capture más luz. Claro. Y si entra más luz en ese momento, ¿qué ocurre desde el punto de vista físico? Si el niño hace esto, ¡ah! Se sorprende. Esa actitud de sorpresa que hizo, Sorprender. entró más luz y entonces ¿qué Ajá. pasa en ese momento? Es que miren lo elemental que es esto, ¿sí? Miren lo elemental. Cuando a mí Teresita me dijo, te voy a dar clases, yo dije, ¡ah! ¿Y entonces qué pasó? Respiración. Se abre todo, Claro, se abre la todo, mente. todo. Pero cuando entra más luz, inmediatamente ese rayito de luz va por una vía que se llama la vía supraóptica, eso no tenemos por qué saberlo, pero a su vez esa vía de la visión se catapulta con la epífisis e inmediatamente enciende ese farito interior. Es como si esa cosita que estaba así apagada, hagan de cuenta un bombillo de estos que se prende con dimer, ¿sí? Abriéramos todo y ya no es esa cosita pequeña, sino de un momento a otro hace esto e inmediatamente, obviamente cuando hay más luz, ¿yo qué puedo hacer? Ver mucho más claro, pero veo mucho más claro al interior y entonces empiezo a caer en cuenta de unas cosas que yo voy a llamar aquí claves. Ahorita vamos a ver claves de qué. En todo caso no son ni de sol ni de fa. La primera clave, empezamos a aprobar las cosas. Aprobar. Y miren que todos estos verbos van a empezar por esa A. ¿Y aprobar qué significa? Aceptar. Yo acepto las cosas. Y si yo acepto las cosas, significa que ya no estoy resistiendo. Si no me estoy resistiendo, ¿qué hace la resistencia? Fluye. Estoy fluyendo, Con claro. el obstáculo. Y cuando hay resistencia, ¿qué ocurre? Con el obstáculo que detiene, Se retrasa el problema. Se retrasa, se frena. ¿Qué más? Una resistencia de un fogón, ¿qué hace? Claro, ¿y por qué produce calor? Porque se resiste al paso de la corriente. Entonces la resistencia inmediatamente genera, ¿han visto el color rojito de la resistencia? Bueno, de los fogones que se usaban antes, ya como casi todos son con gas, pero bueno, no importa, la resistencia, casi todos nos tocó. Entonces esa resistencia hace que yo me recaliente. Y si yo me recaliento, ¿ustedes creen que yo pueda pensar con claridad cuando estoy recalentado? Definitivamente no. Entonces la consecuencia lógica de aprobar es que esa que dije, fluir. ¿Sí? Si yo me apruebo o apruebo lo que está ocurriendo, lo acepto, entonces ya no genero esa resistencia y empiezan a fluir las cosas. Pero hay una cosa muy clara que nos dijeron en El Secreto: lo que se resiste, persiste. Entonces es el momento de no resistirse, es el momento de fluir, es el momento de ir con esa corriente maravillosa, porque todo, absolutamente todo, es perfecto. En el momento puede que no lo entendamos así, pero todo es perfecto. Este muchacho, si yo le dijera en ese momento, hermano, lo del bullying estuvo perfecto, posiblemente me insulta y sale berraco de la consulta. Pero si en el tiempo él se da cuenta que eso le ayudó a pulir el carácter que necesitaba pulir y a no sentirse derrotado y a sacar esa fuerza interior que le permitió fluir y no resistirse más, es probable que más adelante, cuando sea un profesional, se enfrente a una situación compleja y parecida a la que yo estoy mencionando, y entonces diga, esto yo ya lo viví, un minutico, y va y consulta con las herramientas del subconsciente. Cuando consulta con las herramientas del subconsciente, necesariamente, si está de manera armónica, ese subconsciente entra como en stand-by y le da paso a una cosa mucho más importante y mucho más fuerte, que se llama el supraconsciente.
consciente. ¿Y qué es el supraconsciente en otras palabras? ¿Qué se les ocurre? Más allá de la conciencia. Más allá del consciente. ¿Y qué es lo que está más allá del consciente? ¿Qué es lo que hay más allá de la conciencia? Nosotros hemos dicho, hay una pirámide aquí, ¿sí? Materia, energía, información, Y alma. conciencia. ¿Y ya de aquí para allá qué sigue? La alma. Bueno, el contacto con el alma, con el espíritu. Eso significa que cuando yo apago el consciente y sale el supraconsciente, ya estoy en una esfera mucho más superior, que es por lo menos el contacto con el alma. El problema es que el 95% del tiempo estamos en el consciente. En el consciente inconsciente, que es más grave aún. Ni siquiera es en el consciente, sino en el consciente inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que no le damos paso a este del supraconsciente. Darle paso al supraconsciente es inspirarse. ¿Por qué dijimos que es inspirarse? Porque ya lo dijeron ustedes. Cuando estamos aquí, estamos en el espíritu. ¿Y qué es estar en el espíritu? Es estar inspirado. Inspiración es eso. Es permitir que el espíritu entre a cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros entonces se inspira, en ese momento fluyen cosas absolutamente maravillosas que probablemente no fluirían en el plano consciente. Y es cuando la brisa de la mañana viene algo de confianza. Y alguien se despierta a las 2 o 3 de la mañana. ¡Pucha, esto era claro! ¿Y qué pasó? Habíamos apagado el subconsciente, el consciente, y entramos en esa fase del subconsciente que en un momento de chispa se comunica con el supraconsciente y entonces surge allí la idea inspiradora. Esa mamá que estaba pendiente de, ay, ¿cómo actúo con mi hijo? Es que mi hijo es tan difícil. No, qué maestro, por Dios, el que me conseguí yo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empieza desde el consciente a buscar y no encuentra salidas porque lo está buscando en el consciente, que es el de las limitaciones. En el supraconsciente no existen limitaciones y por eso en ese momento probablemente esa brisa de la mañana le trae la respuesta y le dice, claro, era esto. Carlos, ¿ibas a decir algo? Estando el alma en un plano superior a los otros, al cuerpo físico, mental y emocional, Sí. todavía tiene contacto con la mente y con las emociones. Sin duda. Digo, el alma. Estas, recuerda, son envolventes. O sea, la emoción cubre al físico, lo mental cubre al emocional y al físico, el alma cubre a lo mental, lo emocional y lo físico, lo espiritual cubre al alma, a lo mental, a lo espiritual y a lo físico, a lo emocional y a lo físico. Y lo mismo pasará con el espíritu. Lo propio ocurre con el espíritu. Lo espiritual cubre al alma, al mental, al emocional y al físico. ¿Ya? Entonces eso significa que idealmente nosotros deberíamos vivir inspirados, ¿sí? Por eso la invitación fue a conversar con Dios. ¿Uno cómo puede vivir inspirado? Pues hombre, acercándole al que está inspirado, ¿sí o no? ¿O no? Si yo me acerco al que sabe mucho de un tema, es posible que alguna cosita se me pegue. Pero si yo me acerco al que lo sabe todo, es que ni tapado que fuera para no entender alguna otra cosita, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Ya me estoy metiendo en un plano mucho más superior que me está invitando a seguir vibrando por allá alto. La cosa es que llegar hasta allá es muy difícil, pero devolverse es infinitamente más difícil. ¿Por qué? Porque ya hemos tomado un plano de claridad mental, de claridad de emociones, de respeto por nuestro cuerpo físico, de contacto con el alma, que es que ya devolverse sería un sinsentido total. Y por eso entonces se encuentra uno dramas a veces complejos. Por ejemplo, hay una familia de 3 hijos, ¿no? Uno de ellos tremendamente hábil para los negocios, filoso, activo, jovial, magnéticamente atractivo, de esos que se gana la atención de todo el mundo. ¡Ah, qué rico conversar con este hombre! Es que es una delicia. Es que hay otro que es muy noble, callado, observador, atento, no tan expresivo,
pero probablemente igual o más valioso que el otro. Sin embargo, pasa ante los otros o desapercibido, o incluso en ocasiones genera, ay, es que como es de... Cuando muchas veces son realmente seres que están vibrando en planos tan superiores, que es que ni siquiera alcanzamos nosotros a comprender muy bien qué es lo que está ocurriendo con ellos en su interior. Si en lugar del ojo crítico, de la mirada crítica, de la crítica destructiva, pusiéramos la comprensión amorosa como herramienta de comunicación con ese otro ser, probablemente entenderíamos que ese plano vibratorio en el que está llega a ser tan maravilloso que a lo mejor empezamos no solamente a comprender su silencio, sino a participar de su silencio. En las pausas, decía Arthur Rubinstein, el pianista famoso, he ahí el meollo del asunto. Él decía, yo acaricio las teclas igual que cualquier otro pianista, pero en las pausas, en el silencio, he ahí el meollo del asunto. ¿Sí? Entonces es eso, es empezar a vibrar en un plano superior que nos permita comprender esto que estamos hablando. Después de esto, entonces, ¿qué pasa? Viene el proceso de la admisión. Y entonces, para ustedes, ¿qué es admitir? Aceptar. También forma parte de aceptar. Es parte también del aceptar, pero tal vez un poquitico más, ¿o no? Sí. ¿Cómo hacerlo para...? Como dejar hacerlo para... Dejar que pasar, pase. ¿cierto? Permitir que eso sea incluso parte de mi propio contexto. Entonces ya no lo dejo allá afuera, esto que me está ocurriendo, qué pereza, pues no, sino que digo, venga, empiezo a ver en el error una cosa muy distinta a la que nos enseñaron. Para nosotros el error era una equivocación, ¿o no? En esta mirada, el error Es un camino. es un gran maestro de aprendizaje en el proceso evolutivo del ser humano, y por eso además necesario, porque si no cometemos errores, entonces ¿cómo vamos a saber que alguna cosa está bien o mal? Entonces el proceso del aprendizaje empieza por admitir, y admitir entonces significa renuncio también a esa crítica, acepto, apruebo, y en ese momento empiezo a permitirme dejar pasar todas esas informaciones. Volviendo al caso del niño del muchacho este que les ponía de ejemplo, entonces le dijimos, bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de expresiones negativas que él tenía frente a sí mismo. Es que yo soy una ¿cómo es que se llama eso? Bueno, eso. Sí, es que yo definitivamente, ¿cómo es posible que yo haya permitido esto? Es que yo sí definitivamente, y claro, esto que se está repitiendo, ¿qué son? Esas frases, ¿qué son? Negativo. Hacen parte del cuerpo que Mental. Acuérdense que el mental fabrica las ideas y los pensamientos. Entonces imagínense en este plano mental, cuando se repite una frase como la que se está repitiendo, ¿dónde va a actuar? Al emocional. En lo emocional y en lo físico. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo que haga ejercicio si estas frases están repitiéndose continuamente? Y se está autoflagelando, por mi culpa, por los cojones que he visto por ahí, eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puede llegar hasta por acá si no he corregido esto. Entonces, el primer mensaje, por supuesto, es lo que tú decías, Mónica: pensamientos afirmativos y positivos. ¿Qué tal si cambiamos? Una afirmación es yo soy un ángel, ¿cierto? Pero es positivo. Definitivamente no, es una afirmación, pero no es positiva. Entonces, ¿qué tal si en lugar de eso yo me repito, yo soy un berraco? Y le propuse esa, porque es un lenguaje paisa, ¿no? Pero miren lo que él me respondió. Me dijo, pero, pues, y entonces si yo digo yo soy un berraco, no estoy siendo muy arrogante y muy prepotente y muy sobradito. Y entonces, ¿qué dice? Ahí le está jugando pues está haciendo el juego al negativismo y todo Claro, lo que tiene. Claro.
está justificando cada excusa para no permitirse reconocer la magnificencia que hay en él. Entonces, ¿qué importa? Si se salió el argentino primero, ¿qué importa? Que se salga el argentino. Y maravilloso, todos somos maravillosos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez que hayamos caído en cuenta, sin duda que la prepotencia y la arrogancia se van a quedar afuera. Simplemente voy a recuperar mi propia valoración, porque si yo no me valoro, pues no le puedo dar valor ni a nada, ni a nadie. Entonces, si hay una valoración, lo primero, hey, me reconozco, me acepto y que soy berraco. Ahí es cuando el ego puede ser una buena herramienta. El ego, ahí entonces empieza a jugarte eso que le empezó a jugar a él, y no será esa arrogancia. ¿Por qué? Él empieza a aceptar, sí, soy un berraco, pero el ego le dice por allá, hey, eso es arrogancia, y por este lado le dice, hey, eso es prepotencia. Entonces, ¿qué hace él? No va a ser arrogante ni prepotente. ¿Cierto? Cuando logro opacar el ego, el espíritu le dice, eres un ser muy valioso. Ese es un ser que merece ocupar este espacio que estás ocupando. Tú elegiste estar aquí y es el momento de salir de los infiernos. Pero entendido no los infiernos, como decía el Papa Juan Pablo II. Él decía, el infierno no existe. Fue Ratzinger, no me acuerdo. El que dijo que el limbo no existía. Fue Ratzinger, ¿cierto? O sea, Benedicto. Y él decía, el limbo no existe, el infierno no existe. Y yo pienso, tal como él, yo creo que el infierno no existe físicamente, pero sí existe en una creación que nosotros hacemos sobre todo eso tan complicado que puede llegar a ser para alguien que está alimentando culpas, arrepentimientos, odios, resentimientos. Ese es su propio infierno, claro. Pero cuando entramos en el cielo, y ese regreso al cielo no es otra cosa que el regreso a casa, pero la casa es la conversación que sostenemos con el de arriba. Eso pareciera muy complejo, pero fíjense que es extremadamente simple. Entonces, afirmaciones positivas. Una vez que logramos hacer eso, ya la mente empieza a actuar en el emocional y en el físico. Y ya hay grandísimas esperanzas. Y yo, ¿qué otra condición habrá, además de hacer afirmaciones y positivas? Una condición para que esto funcione. Yo hoy puedo decir, yo un berraco. Hacer cosas. Pues actuar. Demostrarlo. Empezar a actuar de acuerdo a Listo. La vida es de acción. Estamos de acuerdo. Actuar. Lo vamos a ver por aquí. Actuar. Pero además de eso, ¿qué? Yo puedo actuar y yo hoy dije, sí, yo soy un berraco. Eso es una acción. Sentir. No, Listo, lo siento visualizar. también. Visualizar. Y lo visualizo también. Transmitir. No, soy ¿Qué- coherente. Eso que dijeron por ahí. Consistencia. Consistencia, persistencia y no desistir. Insistir, persistir y no desistir. ¿Qué significa eso? Repetir este tipo de cosas en el tiempo. Si yo lo hago una vez, no tiene ningún sentido. Si lo hago dos veces, un poquito menos, pues, pero si ya lo repito, y recuerden que hay un numerito mágico, 21 días, esto por la PNL, programación neurolingüística, en el que si yo repito un comportamiento determinado al menos 21 veces, ya empiezo a crear ¿qué? El surco. El surco. Ese surco que se llama un hábito y que en neurociencia se llama un circuito cerebral. Un circuito neuronal. ¿Sí? Cuando genero ese circuito neuronal, entonces esto tiene un efecto muy importante. ¿Sí? Insisto, si yo lo repito una vez, alguien dice, yo quiero dejar de fumar, esta pendejada no va conmigo, ya no más, ya no más, ya no más. Y al día siguiente se levanta y lo primero es que al lado del nochero está un paquete de cigarrillos. Ay, qué rico un cigarrillo, uno solito, pues. Eso que yo caminé por este sendero y miro hacia atrás que estaba dejando una medio huellita. ¿Qué le pasa? Claro, seguro. Pero si yo digo, no, esto no es conmigo. Insisto. Y ojalá ni siquiera decirlo de manera negativa, esto no es conmigo, no, digamos otra cosa, afirmativa y positiva. Estoy feliz. El cigarrillo No me hace falta. es ajeno a mí, O hace parte de mi pasado. hace parte de mi pasado.
Invéntense la frase que quieran. Yo la repito. El cigarrillo es ajeno a mí, hace parte de mi pasado. Después, al día siguiente, el cigarrillo es ajeno a mí, hace parte de mi pasado. Ahí está Y creando al el día surco. siguiente, claro, aquí estoy creando ya un surco, un camino, un sendero, una carretera, una autopista, ¿sí? Y después de eso, entonces, tendrá cabida el cigarrillo. Así se lo ocurre. Es que si se lo está fumando, no había qué está haciendo. Pero está creando desde cero. Eso es, me vas a perdonar, ojalá editemos esto, pero eso es como cuando en un momento de éxtasis él le dice, no, la puntica no más. No, ya quien frena, por Dios, no tiene sentido. Eso es autoengañarse y eso es una jugada del ego. El ego surge ahí y dice, bonito, ¿sí? O 2, o 3 hitos, ¿sí? Y por supuesto no, pero pónganlo en cualquier otra situación. Digamos que estamos reaccionando agresivamente contra los seres queridos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, estamos estresados, hay alguna situación en la oficina, en el trabajo, en lo que sea, y hace que no me molestes ahora, que no ves que estoy estresado. Ay, esa sonrisa de culpa son una maravilla. Para poder hacer la afirmación positiva, primero debo tomar una determinación. Claro, claro. ¿Y esa determinación qué implica? Disciplina. ¿Cómo es renunciar? Eso es, decidir. Y decidir, ya dijimos, es cortar, decaedere, cortar. Y cortar es renunciar. Entonces, si yo renuncio a algo, listo, renuncié a algo. Pero es que esa renuncia no puede ser de a poquitos. O yo renuncio o no renuncio. Pero no hay términos medios, ¿sí? En ese ejemplo que les digo, estoy súper estresado, no me molesta, ¿qué puedo hacer yo? Primero, lo primero, tengo que hacerme consciente de esta respuesta, ¿sí? Y por eso es que acto seguido generalmente yo digo, ay, la volví a embarrar, tampoco era para tanto, pues, ¿no? Y empieza una cosita como maluquita por dentro, esa cosita de la culpa que dice, ay, pero yo que voy a ir a pedir disculpas ahora, hombre, yo pido disculpas y después dicen que es que soy muy blandito de carácter. Dejémosla ahí. ¿Quién le está diciendo eso? El ego. El otro, el que está en espíritu, dice, sí, oye, sabes, tú sabes que estoy un poquito estresado, será mucho pedirte que me disculpes, en verdad no me di las consecuencias, además tienen que poner ojitos así. Pero es verdad, que sea sentido, porque es que si no tiene tampoco ningún sentido. Ve, discúlpame, sí, tranquilo. Pero ya no me vuelve a emberracar con vos. No, lo tiene que sentir. Eso es como ese que está escribiendo en un papelito, me van a sacar la rabia, me van a sacar la rabia, me van a sacar la rabia. Más o menos eso. Y se la sacaron, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a admitir, a probar, a acatar. ¿Y qué es acatar? Obedecer. ¿Listo? Obedecer. ¿Y qué obedezco yo? El pensamiento. ¿Uno qué obedece? Órdenes. Una orden o una sugerencia, pues si no lo queremos poner en una cosa tan complicada, entonces uno obedece, ¿sí? Pero ¿obedece a qué? ¿A qué? A una instrucción, ¿sí? Oye, por favor, no vuelvas a dejar este vaso ahí, ponlo un poquito más adentro porque puede haber un accidente y tú te lo llevas con la mano. Entonces, ¿qué hago yo? Acato. ¿Sí? No resistencia tampoco, sino, sí, hombre, tienes razón, de pronto si lo pongo aquí a lo mejor es más seguro. ¿Ya? Acato. ¿Sí? Si yo acato, ojo, es bien distinto a ser sumisos. Siempre. Que de ninguna manera. ¿Sería obedecer también o no? No. No es obedecer. El ser sumisos significa aceptar sin condicionamiento ninguno
y sin ni siquiera valoración del hecho. La valoración te dice esto es bueno o esto es malo desde mis preceptos, desde mis valores, y entonces yo veré si acepto o acato una instrucción. Alguien te puede decir, por favor, asesina a este señor. ¿Tú qué harías? Rechazarlo. Claro, lo primero que uno dice es, me voy a una cosa que por allá en el interior se llama valores. Valores, dentro de mis valores está la posibilidad de asesinar a este señor. Entonces, inmediatamente él dice, oye, no, ¿sí o no? Al contrario, cuida la vida de tus amigos o de tus conocidos, o ni siquiera de tus conocidos, de los semejantes, y punto. ¿Sí? Eso solo está haciendo ese movimiento. Entonces, yo acato una instrucción acorde con esa memoria de mis valores, con lo que yo tengo consolidado desde ese, ¿se acuerdan? Primer septenio. En el primer septenio, el niño recibió unas instrucciones de todo el entorno, y no solamente se afianzó y empezó a caminar, sino que empezó a caminar con seguridad, porque allá lo esperaba la mamá o el papá, o la tía o la abuelita, y finalmente se soltó y empezó a caminar y a erguirse y a ir en ese sentido, ¿sí o no? Pero además en ese momento la mamá le dijo, oye, esto no está bien. Hizo la pataleta, no vas a obtener ningún resultado. Si hizo la pataleta y le funcionó, valor pisoteado. Entonces tache de la lista de los valores, y más adelante, cuando tenga 40 años, va a hacer la pataleta de alguna otra forma, ¿sí? Solo que posiblemente no va a encontrar la mamá alcahueta, sino que va a encontrar un jefe que le no está contento. Chao. Chao, hermano, hay mucha gente que hay que trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a resolver ese tipo de situaciones. Bien, entonces lo otro que ya lo dijimos, actuar. Actuar, por supuesto, implica una acción, un movimiento. Hemos dicho, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Cuando se mueve un electrón, tiemblan las estrellas. Si hay movimiento, implica que cualquier cosa puede cambiarse. Y entonces él me preguntaba, ¿cómo así? Eso significa que yo puedo cambiar mi personalidad. Y entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Sí, claro, sí. De hecho, ya la cambiaste. Tenías una chispa, un entusiasmo, unas ganitas y una cosa, ahora estás así. No. ¿Esa era tu personalidad? No, luego la cambiaste. Pero ¿qué pasa? En el spin de la conciencia yo puedo perfectamente ir en este sentido o devolverme, y cualquier cosa puede ser cambiada. Cualquier cosa puede ser cambiada. Cualquier cosa puede ser cambiada. Desde el pequeño comportamiento hasta eso que yo consolidé inclusive en el cuerpo físico, con una artritis, con una gastritis, con una úlcera, con una fibromialgia, con una disautonomía o con un cáncer, ¿sí? Si cada uno empieza a comprender que eso es perfectamente posible, entonces, ¿qué hace? En el spin de la conciencia, dice, yo puedo hacer el proceso inverso hasta donde yo tome conciencia del proceso. Por eso estar iluminados, como decía el Buda, no es otra cosa que estar en el instante de cada instante, ser consciente de cada momento. Y para ser consciente de cada momento, yo no me puedo ni empeñar en el futuro, ni quedarme en el pasado. Tengo que estar aquí, en el presente. Y el presente es la nota Fa. Y la nota Fa es la clave del corazón. Y la nota Fa es la clave del cuarto centro. Y la nota Fa es el magnesio. Y la nota Fa es el verde. Pero bueno, es el verde en otro plano. Es el verde en otro plano. No nacional, sino el verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, no es en vano que una de las claves en música más importantes sea la clave de Fa. ¿Sí? Eso no puede ser en vano. Eso no puede ser al azar. Y no puede ser al azar que tengamos 7 notas musicales y en el centro esté el Fa. Eso tiene un significado sumamente importante. Como también tiene un significado eso de estar
en el cuarto centro, en la mitad de los 7 centros principales. Y por eso el corazón nos lo pusieron aquí y no aquí, ¿sí? Porque teníamos que estar en el centro, teníamos que vivir el presente, teníamos que estar ahí en ese momento único e irrepetible. Después de eso, entonces, uno empieza a apreciar. ¿Y apreciar qué significa? Darle valor a. ¿Sí? Si yo ya le empiezo a dar valor, entonces no puedo ir en contra de esos valores, sino al contrario. Valoro tu actitud, valoro este gesto que tuviste. Hoy lo escribía yo, me anunciaron una reunión que tenemos supuestamente el 2 de octubre, yo tenía ya un compromiso hacía muchísimo tiempo y esta reunión es fundamental, porque les dije, miren, vamos a estar el 2, el 3, el 4 en el Congreso, yo les pido el favor, si es posible, ya que todos vamos a estar, que desplacemos la reunión para el 3 o para el 4. Entonces me responden después, listo, acogemos tu idea, aceptamos tu invitación o tu sugerencia. Yo digo, maravilloso, aprecio mucho ese gesto, ¿sí? Cuando yo aprecio ese gesto, entonces viene otra cosa muy importante, que es la capacidad de agradecer. Esta se nos olvida mucho. Se nos olvida mucho. ¿Por qué? Porque crecimos en una cultura de merecedores y merecidos. Y ni qué decir de la generación que va detrás de nosotros, ¿sí? Ustedes oyen mucho decir eso a los papás hoy en día, es que usted es un merecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocen todos los derechos, pero no ponen ningún deber. No, como así, usted no es el papá, pues, ¿sí? Entonces hágale, ¿sí? Y entonces por eso le estamos, como decía el papá Francisco, planchando la camisa a los niños a los 35 años, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? Si nosotros agradecemos, dar gracias no es otra cosa que ¿qué? ¿Qué es agradecer? Reconocer el beneficio recibido. Reconocer El beneficio el recibido. beneficio recibido. Yo pregunto, ¿tú podrías agradecerle a la vida haberte mandado una enfermedad? Sí. Pues hoy en día con este conocimiento por Mira, algo es. me encanta la palabra que usaste. Con este conocimiento yo sería capaz de agradecerle esa enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de la enfermedad. El por qué. En otras condiciones, si no hay conocimiento, ¿qué significa? ¿Que estoy qué? ¿Ignorante? Muy bien, ignorante, perfecto. Pues si yo estoy ignorante, no puedo reconocer aquello. Pero desde la conciencia y desde el conocimiento, alguien puede decir, como me decía también una paciente la semana anterior, una paciente que hizo un cáncer de tiroides muy severo, con metástasis, con todas esas cosas, y la sentencia del médico fue, si quiere le hago quimio y radio, pues, pero ahí ya no hay nada que hacer, señor. Pero así como le estoy diciendo, yo le dije, está en tu decisión acatar esa afirmación. ¿Y qué le dije? Tú decides si aceptas o no esa sugerencia que te dio el doctor, o decides vivir. Pero si decides vivir, tienes que aprender una lección. Mientras no aprendas la lección, te llaman a calificar servicios. Es tu decisión y nadie, yo no la puedo hacer como médico, tu papá, tu esposo, tu marido, nadie puede hacerlo por ti. Eres tú la que toma esa decisión. ¿Quieres vivir? Pues claro, doctor Lino, no, esto no es así de una respuesta, no. Medita en lo que yo te estoy preguntando, porque si tú me dices sí, vas a tener que decidir muchas cosas, cortar muchas cosas y empezar una visión completamente distinta a esa que te llevó a generar esa consolidación en el cuerpo físico. Doctor, ¿y cómo así? Entonces ya empezó ahí la duda. ¿Eso qué significa? ¿Qué hay que hacer? Yo no le puedo decir todo, empieza a deducir, a ver,
Esto te ocurrió y fuimos conscientes, perfectamente conscientes de por qué le ocurrió. Se tragó 50.000 cosas que no aceptaba en su trabajo, la pisotearon, la bambolearon, todo lo que quisiera, pero ella no podía perder el trabajito y sin embargo ese nudo en la garganta todos los días para ir a trabajar. Pucha, que no se me vaya a soltar esta palabra contra mi jefa, porque es una vieja muy... No. Y el nudo aquí, y el nudo aquí. Y eso una vecesita, pues a lo mejor. Pero 2 vecesitas, y 10 vecesitas, y todos los días, y durante varios años, pues hombre, se tiene que consolidar. Le dije, aprendiste la lección. En estos días terminó todas las sesiones de quimio y de radio, entre otras cosas, con una actitud absolutamente maravillosa. No le dio un solo síntoma, no le dio un síntoma, les puedo asegurar que eso es una absoluta rareza en quien está manejando una cosa como estas, una quimioterapia y una radioterapia. Yo le decía, ojo, el proceso de aprendizaje apenas empieza ahora. Ustedes no se imaginan, ella se veía radiante, feliz, los ojos le brillaban, era una maravilla. Yo le dije, estoy feliz por lo que has hecho y tienes que congratularte tú misma por lo que has hecho, pero ojo, lo importante no es llegar sino mantenerse, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo ella? Sí. Y digo, eso no es tan sencillo como sí. A ver, ¿qué te ocurre? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué sigue aquí para ti? Y pues yo aprendí la lección. Y bueno, quien aprende la lección, ¿qué responsabilidad tiene? Si yo aprendo la lección, ¿qué responsabilidad tengo? Mínimamente. Aplicarla y replicarla, que es más importante todavía. Le dije, te vas a acordar de mí. Te van a empezar a llegar o amigas tuyas, o la vecina, o la tatarabuela, yo no sé quién, a la que le dio eso. Como quien dice, usted que ya lo sufrió, venga, acompáñela. Y no puede ser, doctor. Imagínese que antier me llamó un compañero de la oficina a decirme, ve, ¿cómo has hecho vos que es que a mi papá le dio esto, lo mismo que a vos, y ha sido una catástrofe total? ¿Y cuál es la responsabilidad tuya? Y asístela, ve y le cuentas tu historia. A lo mejor ella no le puede hacer ni quimio ni radio físicas, pero le puede hacer una quimio y una radio más importante. Es un servicio también. Un consejo, un abrazo, ese servicio, esa actitud de escucha, esa presencia, todo eso que está haciendo. Pues ahora que dices de la responsabilidad y todo eso, les voy a contar lo que me pasó con la meditación de Dios. Pues es que me parece que como que se me viene como todo eso ahí. Yo empecé a meditar pues con la palabra semilla Dios y siempre lo asocié como con la luz, ¿cierto? Esa luz entraba en mí y yo sentía la responsabilidad, pero no solamente mía, sino como de todos nosotros que estamos en este cuento, de ser luz para los demás. Pues es como una responsabilidad que tenemos nosotros que ya somos más o menos pues conscientes de lo que estamos haciendo, lo que estamos transmitiendo, de poder darle luz a las otras personas y ver a Dios en el prójimo, ¿sí me entiendes? Como ver a Dios en las otras personas y poderlas como acoger y poderles transmitir todo esto. Es como una responsabilidad que tenemos. Claro. Por eso rescatar la responsabilidad, responsibility, la habilidad para responder, no es otra cosa que el primer portal del alma. Cuando se logra rescatar la responsabilidad, entonces empezamos a encontrar a Dios en los otros. Lo que tú estás diciendo es bellísimo. Si yo estoy a punto de levantar la mano y de pronto veo que ella es Dios, yo sí como que lo pienso un poquito, este man de pronto me casca más duro, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sí? Es eso, es empezar a descubrir la grandeza del otro, que no es otra cosa que el reflejo de los ojos con los que lo estamos mirando. Cuando uno empieza a cambiar la visión de las cosas empiezan a cambiar. Y finalmente, acomodarse. Ojo, acomodarse tampoco es lo que en algunos casos uno pudiera imaginarse. Acomodarse no es, no, pues yo me adapto ahí, yo me conformo, no, tampoco. Acomodarse es, ¿qué? Estar donde debe estar. Acoplarse. Es darse. Estar donde debe estar. Acoplarse, eso es muy importante. Y acoplarse es reconocerme yo dentro de un contexto mayor, ¿sí?
Cuando yo me reconozco en ese contexto mayor, sé que una nota sola no hace un acorde. ¿Estaré diciendo alguna barbaridad? No. Mínimo 3 notas. Vamos bien en esta clase, como la veis. Entonces, si uno forma ese acorde, empieza a sonar ya una cosita rica, ¿sí? Pero mientras yo simplemente emita una nota absolutamente descontextualizada, pues no tiene sentido, ¿no? Yo aquí puedo, de un momento a otro, en una charla como estas, empezar a hablar en alemán, por ejemplo. Manejo perfectamente el alemán. Ich trinke Kaffee auch Tee, ¿no? Ya, eso es una maravilla. Pero si yo empiezo a hablarle en alemán, estoy completamente fuera de contexto. Y muy seguramente yo también estaré más fuera de contexto, pero un ejemplo cualquiera. Es decir, siempre estar entendiendo que hacemos parte de esa interacción, de esa interdependencia. Bien, cuando logramos activar estas claves, entonces pasamos por el camino del conocimiento, y conocer es dejar atrás la ignorancia. Doctor, pero todo eso es como para afinar el cuerpo. No es otra cosa, es afinar el instrumento. Afinar el... Eso es. Y el instrumento es el cuerpo físico que venimos a habitar. Ese cuerpo físico necesita que lo estemos afinando. Y lo afinamos no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, lo mental y aún desde el alma. A veces tenemos que interpretar una cosa tan valiosa que obviamente ya necesitamos un contacto con el alma. Uno dice, ¿cómo es posible que un Beethoven, que llegó a ser sordo, compuso en su momento sus mejores piezas? ¿Cómo un sordo pudo escribir algo que es completamente sonoro? Porque ¿dónde estaba escuchando la música? En su interior. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los órganos de los sentidos empiezan a tener un sentido. El sentido recupera el sentido. Y ya entonces no escuchamos con los oídos, sino que escuchamos con el corazón, vemos con el corazón, palpamos y sentimos con el corazón, degustamos con el corazón. Y no es al azar que ya con esa nota fa, insisto, lo vamos a ir viendo a poquitos. Viene una cosa muy importante que se las voy a dar apenas esbozada porque son cosas de tiempo ya hoy, y es en lo que nos vamos a meter la próxima semana, y es una cosa fundamental que es sustituir combinar. Esto es muy importante porque en ese proceso de sustituir y combinar vamos a adoptar, a magnificar, a reemplazar, a poner otros usos, a eliminar y a reordenar. Esta es una técnica muy importante que se está utilizando hoy en lo que se llama la creatividad, el scamper, ¿sí? Así se le conoce, scamper. Siempre que nosotros queremos modificar cosas, tenemos que volvernos primero que todo recursivos, creativos. Y ser creativos significa entonces tener estas habilidades: sustituir, combinar, adaptar, magnificar, poner otros usos, eliminar y reorganizar. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que si empezamos a entender esto, vamos a darnos cuenta que las cosas no son tan difíciles de cambiar. Uno generalmente se resiste al cambio porque está en la ignorancia. Cuando se despierta la conciencia, entonces se despierta el conocimiento, pero además el conocimiento con un propósito
Y el conocimiento con un propósito no es otra cosa que la capacidad de servir. Y si recuperamos la posibilidad de servir, entonces servimos para vivir. Ese es el tema del cuarto congreso de los gestores para la nueva conciencia, que lo vieron allí: servir como forma de vivir. Y el Papa esta mañana ¿Lo digo? sí, en Cuba, La mañana de la misa de hoy. sí. Yo siempre he dicho que el Papa me plagia, pero bueno. Es que Valentín, gracias, ¿cierto? Bueno, pero fíjense que no es al azar, todo esto está conectado aquí en Cuba, en Australia, en donde ustedes quieran, porque hay antenas que están replicando una información y nosotros somos una antenita que de alguna forma está replicando, y ustedes cuando llegan a sus hogares van a replicar esto, y lo mismo en sus empresas y en su quehacer diario. El que esté haciendo lo que sea de alguna forma, si estas palabritas calaron, empiezan a encender esa antenita. Y ustedes saben qué ocurre: si yo tengo mi celular acá y no hay sino una antena a 2000 metros, es posible que la recepción sea defectuosa, pero si tengo una antena allí, otra allí, otra allí, otra allí, empiezan a generarse hexágonos en la comunicación que forman triangulitos, como ya lo vimos la otra vez, y estamos facilitando que la comunicación se dé. Por lo tanto, cada farito que son ustedes, cada antena que somos cada uno de nosotros, está replicando una información y entrando en resonancia, vibrando en la misma frecuencia que otras muchísimas antenas que están en el mundo en ese proceso del despertar de la conciencia. Y por eso cuando resonamos, entonces empezamos a hacer que la cuerda vibre, ¿sí? A mí me da pena poner tantos ejemplos, pero es que yo no puedo evitarlo aquí con Teresita. Es como cuando ella toca la tecla mi del piano, inmediatamente la primera cuerda de la guitarra empieza a vibrar, porque es la nota mi de la guitarra. Y eso es un fenómeno de resonancia. Sin que ella tenga que tocar la cuerda de la guitarra, inmediatamente esa guitarra activa esa primera cuerda, porque ya empezó a resonar, ¿sí? Cuando alguien está bailando un tango, está haciéndolo de una manera tan armónica que llega un momento en que desplaza su cuerpo y ese cuerpo está conectado perfectamente con su pareja y hace un proceso de tensión maravilloso. Hace un proceso de tensión maravilloso, pero esa tensión no es otra cosa que escuchar el eco del otro, y a eso se le llama en el tango conservar la tensión. Si el que está bailando el tango no conserva una tensión, entonces esto se afloja y me caigo, ¿sí? Pero si yo conservo, ustedes ven que el que hace tango además hace un proceso de disociación muy bonito, y hace esto, pero se mueve con arte, pero mantiene esto, la tensión, para poder no perderse en el camino. Si está haciendo esos movimientos, entonces la otra interpreta perfectamente el movimiento, y es donde uno ve esa sincronía tan maravillosa que es el tango, ¿cierto? Rosa baila un tango maravilloso. Y Teresita. Y Teresita también, ¿no? Bueno, eso es. Así que les dejo esto como simplemente como para que vayan echándole cabeza a esas palabritas que yo dije ahí, ¿sí? Vayan pensando, ojalá no lean. Ojalá no me pongan a preguntarle a Mr. Google, oiga, ¿qué es Scamper? No, eso es una tarea mal hecha. Eso es castrar la creatividad. No. Traten de ver qué les dice a ustedes: sustituir, combinar, adaptar, magnificar, poner a los otros, eliminar, ¿sí? Eso. Aplicarlo. Eso es. ¿Listo? Es muy importante eso. Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, anotaciones, aportaciones o apuntes. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Qué dices, Carlos? Ay, qué maravilla. ¿Por qué la hiciste tan alta? Muy a propósito, les dije que todas empezaban por la A y ninguno preguntó ¿y por qué con la A? Me encanta que lo hagas. Yo te devuelvo la pregunta, o se las devuelvo. Puede ser el comienzo de... ¿Qué es la A? Es el primer pasito. Nos falta hasta la C. Vamos bien. Vamos bien, Ya ¿no? empezamos. En ese proceso no es otra cosa que volver a iniciar.
y además con humildad, porque es que lo berraco es dejar los paradigmas que ya tenemos y volver, pero ¿cómo voy a empezar ya si es que yo ya tengo un camino recorrido? Qué maravilla que todos los días pudiéramos levantarnos diciendo, el día de hoy no lo he recorrido, entonces necesito otra vez reinventarme este día. Si yo necesito reinventarme este día, entonces me puedo poner a tono con ese día, sintonizarme con ese día y gozarme literalmente ese día, no sufrirlo en este valle de lágrimas. Entonces cuando yo renuncio a ese sufrimiento, estoy simplemente adquiriendo conocimiento. El conocimiento no es otra cosa que una renuncia al sufrimiento. Eso es el conocimiento. Como quien dice, cuando estemos sufriendo, porque somos una partida de ignorantes. Es eso, realmente es eso. Lo que pasa es que para uno es muy duro que le digan, ¿sabe qué, hermano? Usted es un ignorante. Uy, ¿cómo así, parce? Venga a ver despacito, ¿sí o no? Y eso es, el sufrimiento no es otra cosa que un sinónimo de la ignorancia. El conocimiento es un camino hacia la paz, el amor y la libertad. Ahí les queda la inquietud. Sabes que el Papa pues dijo algo así, que ya habías dicho que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, pero que no nos sirviéramos, o sea, que sirviéramos a los demás, no servirnos de los demás para nosotros y dejar los tuyos a un lado. Es que el o sea, servicio... aprovechar, sí, pues me pareció muy lindo, no servirnos para nosotros y dejarlos. No el servicio es el míos, vicio de ser. los tuyos a nosotros. Y por eso cuando alguien rescata la capacidad de servir, no es que renuncie a servirse, no, es que cuando le estamos sirviendo a los otros, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y ojo con eso, porque tampoco hay que caer en eso de la sensiblería y decir, no, vinieron todos ustedes, si de pronto alcanza para mí, pues bueno, no, yo tengo que estar bien para dar bienestar, yo tengo que estar feliz para dar felicidad, yo tengo que ser rico para dar riqueza. Ojo, no estoy hablando de riqueza simplemente económica, yo soy rico en muchos aspectos, entonces, listo, todo eso lo tengo que vivir yo antes que dártelo a ti, porque si no, ¿cómo le tengo voy que a tener para dar? poder dar. Así es. Por eso, cuando yo les digo que tenemos que volvernos un poquitico egoístas, eso tiene un sentido. Pero cuando yo digo egoístas es en el sentido de, primero yo, y segundo yo, y a lo mejor tercero yo, para poder darte a ti lo que te mereces. Entiendan muy bien ese lenguaje, por favor. No tergiversemos eso. No, es que Alejandro dijo que teníamos que ser egoístas. Oh, bueno, porque entonces ya no los dejan volver.